familia de su canal Hojas de Otoño. Qué privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Quizás alguna vez te has preguntado por qué Jesús venció en esta tierra, cuál fue la clave para que Él venciera y no cometiera ningún pecado. Vamos a descubrirlo, vamos a permitir que la palabra de Dios nos pueda enseñar cuál es la clave para vencer el pecado. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 1 y en el versículo 18 y 20. Y vamos a analizar que la vida de Jesús fue llena del Espíritu Santo aún desde el principio. Desde que Él nació hasta que Él ascendió, incluso hasta que fue a la cruz y resucitó, el Espíritu Santo nunca lo abandonó, nunca se apartó de Él. Así que la clave de Jesús para vencer en esta tierra no fue porque utilizara su divinidad, sino porque estuvo en comunión con su Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos primero que todo a ver el evento de su nacimiento. En Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Noten que María todavía no se había casado con José, pero sin embargo, ella se halló encinta porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, desde que Jesús se encarnó en esta tierra, el Espíritu Santo comenzó a conducirlo, no solamente de su niñez, sino aún desde el vientre. Vamos a mirar el versículo 20 que dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces Jesús, desde antes de nacer, fue guiado por el Espíritu Santo. Esa fue la clave en la vida de Cristo. Pero luego del nacimiento, ahora vamos a analizar otro evento que tuvo ocasión en el bautismo de Jesús. Y vemos cómo el Espíritu Santo aparece nuevamente en la vida de Cristo. En San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí aparece una palabra clave. En el versículo 32 dice que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Muchas veces nosotros no tenemos victoria sobre el pecado, no tenemos éxito en nuestra vida espiritual, porque nos bautizamos, pero no le permitimos al Espíritu Santo que permanezca sobre nosotros. Y la clave en la vida de Cristo fue que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Porque dice que lo engendró, lo guió durante toda su juventud, pero allí en el momento del bautismo nuevamente aparece el Espíritu Santo y lo bautiza y lo empodera para que él cumpliera con su misión. Pero vamos a seguir avanzando en la vida terrenal de Cristo
y nos vamos a dar cuenta que en todos los eventos de la vida terrenal de Cristo, el Espíritu Santo siempre estuvo presente. Y ahora vamos para Mateo, el capítulo 4 y el versículo 1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de que Jesús fue bautizado, que aparece también en Mateo en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, aparece también el bautismo de Cristo. En el capítulo 4 de Mateo, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y por qué el Espíritu Santo lo guió hasta el desierto? Porque él sabía que iba a pasar por una prueba terrible, que allí estaba Satanás para tentarlo, para tratar de destruirlo, para tratar de impedir que él no cumpliera con su ministerio terrenal, con la misión que había venido a cumplir de salvar a la humanidad. Y todos sabemos las tres tentaciones que le colocó Satanás a Jesús allí en el desierto. Pero realmente, ¿por qué venció Jesús? ¿Por qué Jesús le dijo a Satanás en las tres tentaciones, escrito está? Y siempre le dijo, escrito está, porque Jesús estaba lleno de la palabra, pero porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo guió al desierto y lo ayudó a vencer en la tentación, le dio fuerza, lo fortaleció para vencer a Satanás. Y la pregunta es, ¿por qué Satanás nos vence tan fácil a nosotros? ¿Por qué nos coloca una tentación a veces tan pequeña y nosotros caemos vencidos? Porque la tentación de Cristo fue mucho más grande de las tentaciones que tenemos nosotros. ¿Y por qué nosotros caemos vencidos? Porque nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros todo el tiempo vivimos en la presencia del Espíritu Santo y permitimos que Él nos bautice, que Él cada día nos capacite, que cada día pueda sellarnos, les aseguro que por grande que sea la tentación, nosotros vamos a salir victoriosos, así como Jesús venció en el desierto, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero el ministerio de Jesús siguió transcurriendo y el Espíritu Santo lo siguió conduciendo. El siguiente evento de la vida terrenal de Cristo lo encontramos en Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilloso versículo, porque dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Son palabras del Señor Jesús. Él mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Después de pasar por la tentación del desierto, el Señor fue a la sinagoga y allí se levantó a leer, pero también allí el Espíritu Santo descendió sobre él, lo capacitó para comenzar su ministerio terrenal, para poder desempeñar esa misión tan maravillosa. ¿Y saben por qué Jesús tuvo éxito en su misión? En sanar, en predicar, en enseñar. Porque la vida de Jesús tuvo una triple misión: enseñar, predicar y sanar.
Esa fue su misión y esa también es la misión que tenemos nosotros hoy en día. Pero ¿por qué Jesús fue tan victorioso en su misión? ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque el Espíritu Santo lo ungió, porque el Espíritu Santo lo capacitó, porque el Espíritu Santo lo guió. Y por eso Jesús predicaba y las multitudes lo seguían y lo escuchaban, porque él reflejaba algo diferente. ¿Por qué Jesús iba y sanaba a multitudes? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Queremos tener éxito en la misión, así como Jesús? ¿Queremos predicar el Evangelio y que podamos llegar a muchas personas y que las personas se conviertan, así cuando Jesús predicaba? Si somos llenos del Espíritu Santo, así como Pedro en Pentecostés, muchas personas se van a convertir al Señor. Pero debemos ser llenos de ese poder maravilloso que guió la vida de Cristo. Pero hay algo más. Para la misión se necesita sabiduría. Y el Espíritu Santo también le dio esa sabiduría a Jesús que necesitaba. Vamos a ir a Isaías, capítulo 11 y el versículo 2. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Note que dice que iba a reposar sobre él. Hablando del Mesías, dice que iba a reposar sobre él espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Si algo necesitamos nosotros para predicar el Evangelio, para cumplir con la misión, es sabiduría, es inteligencia, convencimiento, consejo. ¿Cuántas personas no necesitan un buen consejo? Un consejo que quizás los ayude a tomar buenas decisiones. Personas que van a emprender, que necesitan un proyecto y necesitan un consejo. Así como Jesús daba buenos consejos, así como era sabio, así como era inteligente para entender la palabra, para tomar buenas decisiones. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros también podemos dar buenos consejos. Podemos tener discernimiento, sabiduría, inteligencia. Y dice que era espíritu de poder. Necesitamos poder de lo alto para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio, para que las personas se conviertan. Así que Jesús, para la misión, necesitaba sabiduría, inteligencia, consejo y poder. ¿Y quién le dio todo eso? El Espíritu Santo. ¿Te gustaría tener sabiduría, inteligencia? ¿Te gustaría dar buenos consejos y ser lleno del poder del Espíritu Santo? Permitámosle a ese consolador maravilloso que guió la vida terrenal de Cristo, que también nos pueda guiar en cada aspecto de nuestra vida y vamos a ser personas victoriosas, así como lo fue Cristo. Pero el Espíritu Santo se siguió manifestando en la vida de Cristo. Esto todavía no termina. Y cuando Jesús echaba fuera los demonios, ¿por medio de quién echaba fuera los demonios? Vamos a ir a Mateo, capítulo 12 y el versículo 28. Mateo 12, 28. Dice, pero si yo, está hablando Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por medio de quién echaba Cristo fuera los demonios?
era por medio del Espíritu Santo, porque Él mismo lo dijo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Y sabemos que Jesús expulsó a muchos demonios. Le traían muchos endemoniados. Y Jesús expulsaba a esos demonios porque estaba lleno del Espíritu Santo. Podemos recordar el endemoniado gadareno, que incluso eran 2 endemoniados, ¿cierto? Y Jesús dice que pudo liberarlos, pudo expulsar esos demonios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Saben? A veces los líderes espirituales, y aún en medio de las iglesias o de los grupos de oración, a veces se manifiesta un demonio en una persona y muchas veces los hermanos salen corriendo. La iglesia se queda vacía y queda solamente el pastor con algunos pocos hermanos. ¿Saben por qué? Porque como no estamos llenos del Espíritu Santo, ese demonio desocupa las iglesias y nos saca corriendo. Pero saben, una persona, un pastor, un laico, un anciano lleno del Espíritu Santo puede tranquilamente expulsar un demonio de una persona. En vez de salir corriendo, debe expulsarlo, cantar himnos, orar a Jehová para que Él pueda liberar a esa persona. Eso era lo que hacía Cristo. ¿Pero por qué lo hacía? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, mi querido amigo y hermano, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes tener la capacidad de expulsar un demonio, porque es el Espíritu Santo quien expulsa a los demonios. Qué interesante. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Todos sabemos que para Jesús no fue fácil llegar hasta la cruz por todo lo que le tocó pasar. Pero ¿por qué realmente Jesús fue a la cruz y entregó su vida por nosotros y murió por nosotros? Porque Jesús, siendo humano, se entregó en la cruz. Pero había un poder de lo alto que lo fortalecía, que lo guiaba y que lo llevó hasta la cruz. En Hebreos, el capítulo 9 y el verso 14, mira lo que dice. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice la primera parte del versículo que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno. Mediante el Espíritu eterno, o sea, el Espíritu Santo, se ofreció en la cruz para morir por cada uno de nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo el Espíritu Santo lo llevó hasta la cruz? Por eso Jesús, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, cuando le pusieron la corona de espinas, Jesús estaba firme y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y enmudeció. ¿Saben por qué? Eso no lo puede lograr un hombre cualquiera. Un hombre que no esté lleno del Espíritu Santo no podía llegar hasta la cruz. Pero Jesús llegó allí porque el Espíritu Santo lo guió, no diría yo desde el pesebre, sino desde el vientre de María, lo guió hasta la cruz. Qué interesante. Pero Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Quieres saber quién resucitó a Jesús? Un texto tremendo. En Romanos, en el capítulo 8
y el versículo 11 nos dice realmente quién resucitó a Cristo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Aquí nos dice que quien levantó de los muertos a Cristo fue el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Como cuando va María Magdalena y van los discípulos a buscar a Jesús, allí en la tumba no lo encontraron. Y vieron que allí había un ángel. ¿Saben quién levantó a Cristo de la tumba? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, desde antes de nacer, Él tenía un propósito con Él. Y era fortalecerlo, era guiarlo, llenarlo de sabiduría, ayudarlo a cumplir la misión, llevarlo a la cruz, pero incluso levantarlo de los muertos y entronizarlo nuevamente al reino de los cielos. ¡Qué interesante! La obra maravillosa del Espíritu Santo. O sea que ya quedó clara la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué Jesús venció en esta tierra? Y ya a través de la Biblia nos pudimos dar cuenta que fue por medio del Espíritu Santo que en cada evento de su vida siempre estuvo con él. Y yo te pregunto, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido joven, ¿te gustaría ser una persona victoriosa? Tener éxito en la vida espiritual, consagrada a Dios, prepararse para el reino de los cielos. La clave es ser llenos del Espíritu Santo para que podamos servir a Dios y cumplir con la misión. Y dice aquí que el que levantó de los muertos a Cristo puede también vivificarnos, puede resucitarnos, puede restaurarnos. Si te sientes frío espiritualmente, muerto espiritualmente, dormido espiritualmente, puedes pedirle al Espíritu Santo que te restaure, que te resucite, que te vivifique, que te capacite para cumplir esa misión maravillosa que así como Cristo venció en la tierra siendo humano y no cometió pecado, también nosotros podemos salir más que vencedores por medio del Espíritu Santo. Y ahora usted se pregunta, ¿y qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Yo sé que tú estarás pensando y estás anhelando tener ese poder maravilloso, así como lo tuvo Cristo. Te voy a regalar 2 versículos para que podamos entender la manera en que podemos recibir el Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38, es el primer versículo que nos dice cómo recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una de las formas o de las maneras para recibir el Espíritu Santo es por medio del bautismo. Por eso analizamos en este estudio que el segundo paso en la vida de Cristo fue que en el río Jordán Juan el Bautista lo bautizó y él allí fue lleno del Espíritu Santo. Jesús nos dio ejemplo y se bautizó para recibir el Espíritu Santo. Tú que no eres bautizado, quieres recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. Pero para ti que ya eres bautizado, pero que sientes que el Espíritu Santo no guía tu vida, que necesita ser renovado por el Espíritu Santo. Mira un texto maravilloso en Hechos 4 y el versículo 31. Dice:
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Aquí en el aposento alto se reunieron los discípulos, se reunieron allí muchas personas. Y entonces dice que cuando oraron en el aposento alto, ese lugar tembló de esa manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Y dice que todos fueron llenos de ese poder maravilloso y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Así que estas son las dos maneras para recibir el Espíritu Santo: a través del bautismo y a través de la oración. Es mi deseo, es mi anhelo que tú seas lleno del Espíritu Santo, porque Él nos va a fortalecer y nos va a ayudar a salir más que vencedores. Que el Señor te bendiga.